Lo primero de todo, dar las gracias al comité organizador por contar conmigo. Lo segundo, dar las gracias a la gran asistencia que veo aquí presente. La verdad es que es la primera vez que estoy en el tema de los diálogos, aunque estoy muy ligado al sector, pero nunca, en mi equipo de trabajo, nunca había venido yo. Y la verdad es que me ha sorprendido gratamente la capacidad de aglomeración que tiene este evento. Por lo que os felicito a todos por la gran existencia que en este tiempo que corremos, tan poco tiempo que tenemos y tanta gente que puede haber aquí. Otro punto es felicitar al comité organizador por ser tan atrevidos a tocar unos temas que en principio no parecen demasiado importantes. Últimamente, si no hablamos de procesos víricos, parece que nos falta algo. Y tenemos que tener en cuenta que el mundo de la veterinaria, el mundo de la patología, es excesivamente amplio. Y creo que debemos de conocer todo lo que ocurre alrededor del cerdo y toda la patología que podemos conocer realmente para dar la importancia que tiene. Enhorabuena por ese atrevimiento y por cambiar un poco el chip de los temas. En otro punto, el tema que yo voy a tratar es el control eficaz de la parasitosis en porcino. Es excesivamente amplio la parasitosis en porcino, entonces hemos concretado en un par de parásitos que más adelante veremos, porque pensamos que son más importantes. Y porque, bueno, como pone más o menos en mi currículum, llevamos aproximadamente 20 años trabajando en el sector y lo que más nos encontramos, aparte de lo que vemos habitualmente, todos los parásitos que vemos, fundamentalmente, son Ascaris y Trichuris, entonces son en lo que realmente nos vamos a centrar. Para darle un poco de la importancia que tiene la parasitosis, estuve dando determinadas vueltas para ver cómo podía explicaros lo más importante de la parasitosis. Al final, lo más sencillo es explicaros la definición de parasitismo. Yo creo que con esto queda bastante bien resumida la importancia que tienen los parásitos en cualquier especie, pero fundamentalmente en la especie porcina, que es la que vamos a tratar hoy. Como dice la definición, es una asociación heterotípica negativa, temporal o permanente, externa o interna, entre una especie, el parásito y el hospedador. Con estos dos párrafos podríamos quedarnos ahí y saber todos la importancia que tiene, ¿vale? Es heterotípica porque estamos ante dos especies diferentes, y es negativa porque uno de ellos se va a aprovechar del otro, ¿vale? Uno siempre va a salir beneficiado y el otro es el perjudicial. Con estas dos líneas podríamos definir la importancia que tiene la parasitosis en el sector porcino. Pero si seguimos leyendo, tenemos acciones patógenas, modificaciones del equilibrio homeostático y también de la respuesta inmunitaria. Otra cosa que está tan de moda, ¿no? No hablamos de virus, pero empezamos a decir que los parásitos también contribuyen a una deficiencia inmunitaria de los animales. Y si nos retrotraemos todos a nuestra época de facultad, una de las cosas que nos enseñaban es que cuando tenemos que vacunar animales deberían estar en un estado inmunitario correcto. Entonces, aparte de todos los procesos clínicos, procesos productivos que puede provocar un parásito, evidentemente la influencia en el sistema inmunológico o en el inmunitario está claro que existe. De eso prácticamente no oímos hablar nunca, pero lo tenemos en cuenta. Otra cosa de las que podemos explicar que los parásitos influyen a nivel inmunitario es en el prospecto de todas las vacunas. El prospecto es eso que viene en los botes, que normalmente desdoblamos, pero luego nunca podemos volver a poner en su misma posición inicial. Y siempre nos van a decir que para utilizar una vacuna los animales deben estar perfectamente desparasitados. Como os comenté anteriormente, después de 20 años y después de hablar con el comité organizador un poco sobre el tema a tratar, evidentemente la parasitosis en porcino es muy amplia, ¿no? Lo que más nos hemos encontrado en los 20 años de trabajo, fundamentalmente hemos encontrado el tema de isospora, cocidios y ostróngilos, que son los parásitos gástricos, metastróngilos y esofagostomum con mucha importancia patológica, y fundamentalmente Ascaris sum y Trichuris. Son los dos parásitos para mí más importantes y que más veces me he encontrado en necropsias de animales. Como ya os comentaré antes y como ha comentado un poquito Álvaro, la necropsia es una herramienta que tenemos que utilizar a diario. La necropsia es el libro de la explotación. Si pensabais que cuando
iba a hablar de control eficaz de parásitos y solamente iba a hablar de productos parasitarios, pues la verdad es que estáis un poco equivocados. Yo creo que debemos conocer perfectamente los factores que dependen del parásito para hacer un control eficaz, ¿vale? Os he puesto en una tabla a los dos parásitos juntos un poco para que veamos las coincidencias y no coincidencias que puedan tener a nivel de conocimientos, ¿no? Fundamentalmente el ciclo de vida de los dos parásitos es directo, es decir, no interviene ningún hospedador intermediario, por tanto, a nivel de control tenemos una pequeña facilidad, no tenemos que luchar contra ningún hospedador intermediario. Por tanto, el huevo, en este caso, es la fase infectiva con la que tenemos un poco que luchar. A nivel de Ascaris os puedo decir que la eliminación es excesivamente elevada por individuo, llegando a una producción de 1,6 millones por día, que es una cantidad muy elevada. Eso os podéis explicar algunas veces cuando os dan algún resultado de coprología, cuando os ponen la cantidad de huevos que hay por gramo de heces. Evidentemente, con esa eliminación, evidentemente puede ser que eso os resulte ya más explicable, ¿vale? Suelen ser muy resistentes al medios y el huevo en el medio ambiente evoluciona a larva 2, que es la forma infectiva, la larva 2 dentro del huevo, ¿vale? En comparación con Trichuris, la eliminación es mucho más irregular. Esto lo tenemos que ver un poco a nivel diagnóstico. Muchas veces cuando en una coprología os dicen que hay resultados negativos, lo tenemos que coger un poco con puntilla, evidentemente. Como os ha dicho Álvaro anteriormente, el diagnóstico, los resultados laboratoriales son una pieza más de lo que tenéis que hacer a nivel de campo para hacer el diagnóstico vosotros. El diagnóstico nunca lo hace un laboratorio, siempre lo hace el veterinario de campo. Por tanto, hay que tener en cuenta o saber cómo la eliminación de huevos nos puede afectar al diagnóstico. En este caso, en el caso de Trichuris, son eliminaciones bastante más irregulares que en el caso de Ascaris. La eliminación de cantidad de huevos es bastante menor y suelen ser muy resistentes al medio ambiente también. La fase infectiva sería la evolución de la larva en el huevo a larva 1 o larva 2, dependiendo del autor un poco a que nos hagamos referencia. Y una diferencia muy clara y que nos encontramos habitualmente es que el Trichuris está muy ligado a las explotaciones sobre tierra, ¿vale? Con esto podríamos diferenciar un poquito la prevalencia de Ascaris, fundamentalmente en todos los sistemas, pero muy ligado al intensivo, y el Trichuris fundamentalmente ligado al extensivo, o al extensivo o al semi-extensivo, donde todavía utilizamos suelos de tierra para la producción del animal. A nivel de hospedador, la verdad es que aquí es donde más diferencias nos podemos encontrar. La infección se produce por la ingestión de ese huevo larvado que hemos hablado anteriormente, en el caso de Ascaris. Llega al intestino donde se libera esa larva y la peculiaridad que tiene el Ascaris fundamentalmente es la migración que se produce hasta volver a intestino. Perdón. Se produce una migración atravesando la pared intestinal y vía linfática llega a hígado y es donde produce la lesión más conocida por todos nosotros, que son las leches blancas o manchas de leche a nivel hepático, ¿vale? Una vez que está en el hígado, por vía sanguínea pasa a hígado, a pulmón y corazón, y ahí a nivel de pulmón atraviesa parénquima pulmonar hasta que llega a bronquiolos, y es deglutido y vuelve a intestino. A nivel de intestino se forma la larva 4 y pasa a adulto. ¿Por qué os explico un poco este ciclo? Os explico este ciclo fundamentalmente porque la patogenia del Ascaris fundamentalmente se basa en las lesiones que producen en la migración. Entonces, y a nivel diagnóstico debemos de conocer claramente qué es lo que tenemos cuando nos encontramos adultos en intestino o lesiones a nivel migratorias. Y es muy importante conocer este tipo de lesiones que producimos, que provoca el Ascaris, perdón, porque sería muy eficaz controlar las lesiones que se dan en hígado. Os comento esto porque muchas veces abrimos animales con manchas blancas de leche y no encontramos adultos. Eso quiere decir que estamos en una fase migratoria. O nos encontramos lesiones en matadero, que son muy importantes a nivel de decomisos, de manchas blancas hepáticas. O sea, las manchas blancas hepáticas es una hepatitis intersticial eosinofílica que lleva una gran importancia a nivel de decomisos en mataderos. Si tenemos decomisos en mataderos, tenemos que tener en cuenta que que prácticamente a final del ciclo se ha producido la última infestación por Ascaris, ¿vale?
Entonces, nos da una pista, si tenemos decomisos en mataderos, tenemos una pista muy clara, que tenemos que hacer tratamientos a final de producción, ¿vale? A final de cebo. A nivel fundamentalmente en tricuris, lo mismo, es una ingestión oral, la fase infectiva es el huevo, pasa al intestino y simplemente no migra como el ascaris, se queda en la submucosa de ilion, digamos que ahí evoluciona a la fase adulta, que vuelve a luz intestinal y fundamentalmente se alberga en el intestino grueso, ¿vale? Pero con una diferencia con el ascaris. El ascaris normalmente no está enganchado a la mucosa intestinal, solamente provoca determinadas erosiones, incluso puede provocar obstrucción por su tamaño. Digamos que el ascaris tiene una forma de actuación más mecánica, sin embargo tricuris sí que está siempre enganchado por la parte más fina, ¿eh? El tricuris lo conocemos como el gusano látigo, esa parte más fina es la que está enganchada a la mucosa y es la que produce muchas patologías a nivel digestivo, ¿eh? Esas tiflitis o tiflocolitis que se producen en el intestino grueso, que debíamos diferenciar muy claramente de algunas patologías muy conocidas y que últimamente están también resurgiendo, como el tema del pietrozón, como pueden ser las disenterías. No quiere decir que tricuris vehicule la braquispira, como hemos escuchado algunas veces. No, quiere decir que muchas veces abre la puerta a una posible infección por braquispira. Como receptividad del hospedador, el ascaris es muy receptivo desde el nacimiento hasta los 4 meses. No quiere decir que no encontremos infestaciones posteriores, pero es cuando más receptivo es el animal a la parasitosis. Y en los tricuris fundamentalmente nos encontramos animales de menos de 6 meses. Con infestaciones, ¿vale? La importancia que tiene las parasitosis a nivel de porcino, fundamentalmente para mí, son productivas. Pero de vez en cuando también nos encontramos casos clínicos. Y para mí los casos clínicos más importantes son a nivel de tricuris. Las tiflocolitis que nos encontramos a nivel de intestino grueso todavía son espectaculares. Y hablando, como ha hablado antes Álvaro, de los problemas de circovirus, de esmedros y demás, nos encontramos todavía peras de cerdos con animales de diferente tamaño, delgados, retrasados y demás, y muchas veces cuando abrimos esos animales nos encontramos intestinos gruesos repletos de adultos de tricuris, ¿vale? Pero a nivel de productivo está claro que tiene una acción. Fundamentalmente, ascaris estaría a nivel de decomisos. Hay un porcentaje muy alto de hígados todavía que se tiran por decomisos. Sin embargo, tricuris decomisos no es muy importante, ¿vale? A nivel productivo, disminuyen todos los parámetros productivos que podamos conocer, índices de ganancia media diaria, índices de conversión, etcétera, etcétera. Aquí tenemos un proceso más para hacer un control eficaz. Todo el mundo prácticamente conoce la repercusión de cualquiera de las enfermedades víricas más conocidas en cuanto a la economía de nuestra explotación. Más evidente que es la actuación productiva de los parásitos, la tenemos. Y la verdad es que le estamos dando muy poca importancia a este tipo de enfermedades. El papel como zoonosis no está muy claro, aunque en algunos casos se ha visto que puede haber alguna zoonosis, pero no está muy claro. Y el diagnóstico de estos parásitos, pues bueno, ya os he ido hablando un poco de las lesiones, que sería un diagnóstico directo, fundamentalmente a través de necropsias, y las coprologías. A diferencia de rumiantes, las coprologías que se realizan en porcino, por lo menos las que yo veo en mi laboratorio, son muy bajas. Es una herramienta que prácticamente no se utiliza. También os he hablado de los inconvenientes o las posibilidades, problemas que nos puede dar una coprología, pero a pesar de todo eso nos puede dar una información bastante buena y se hacen muy poquitas coprologías de porcino, ¿vale? El diagnóstico directo lo trataremos un poquito más adelante cuando veamos un poco lesiones y veamos la actividad de los parásitos, ¿vale? A nivel de tratamientos, pues aquí os he puesto una tabla de la actividad de los diferentes productos que hay a nivel parasitario, ¿vale? Para mí lo más importante de esta tabla es que estamos hablando de 6 productos. O sea, estamos hablando de una cantidad de productos muy baja para la lucha contra los problemas parasitarios. Esto enlaza muy bien con el título de la exposición, que es un control eficaz. Si nos vamos cargando poco a poco la eficacia de estos productos, en breve nos quedaremos sin productos eficaces. Y ya os digo que son contados. Os explicaré un poquito a poco la eficacia de cada uno, que la tenéis en la tabla,
Pero lo más importante, y que os quedéis con esta tabla, es los pocos productos con los que contamos para que sean eficaces. El primero que tengo en la tabla es la piperacina, que es un ascaricida con una actividad muy importante a nivel de adultos, cada vez yo creo que menos utilizado, pero que lo podemos tener en cuenta sobre todo a nivel de rotación de productos, ¿vale? El levamisol también es un producto muy poco utilizado en la actualidad, con una actividad tanto muy buena en adultos y moderada alta en larvas. Y si nos vamos a libros de farmacología, sobre todo los inyectables, también tienen algo de actividad frente a tricuris. No lo he puesto ahí porque la mayoría de los registros de los productos de la Agencia del Medicamento no están descritos como tal, pero tampoco están descritos la actividad ovicida que tienen la mayoría de los productos y, como veis, sobre todo los benzimidazoles, tiene una actividad ovicida muy importante, ¿no? Los tres siguientes, flubendazol, fenbendazol y oxibendazol, son benzimidazoles con una actividad muy buena a nivel tanto de adultos, de larvas y de huevos de Ascaris, sobre todo de adultos con una actividad muy alta, y de larvas y de huevos una actividad moderada alta, que para mí es muy importante cuando tenemos que hacer erradicaciones y luchar con algo que es importante, que es como es la eliminación de huevos, ¿vale? Y luego, como último, tenemos la ivermectina, con una actividad muy buena sobre Ascaris. Y lo mismo, a nivel de, si nos vamos a cualquier producto que tenga como principio activo la ivermectina, la Agencia de Medicamento, los principios activos que hay o cualquier producto que tenga como principio activo la ivermectina, no nos cuenta nada de tricuris. Sin embargo, en bibliografías y sobre todo las formas inyectables sí que tienen una capacidad contra adultos de entre un 50 y un 75%. Quiere decir que los podemos utilizar como una herramienta más para tener la posibilidad de rotar productos. Bueno, si todo lo que os he contado fundamentalmente en base a los datos del parásito y todos los productos que tenemos los metemos en una coctelera, al final tendremos el control eficaz de las parasitosis, ¿vale? Para hacer un control eficaz de las parasitosis en porcino en nuestra explotación, debemos saber qué parásitos tenemos en la explotación. Si nos vamos a utilizar productos de amplio espectro y así me evito el saber qué parásitos tengo, estamos cometiendo un error a largo plazo, ¿vale? Para mí la necropsia está muy ligada a mi trabajo, quizá yo le doy más importancia quizá que a vosotros, y yo muchas veces pues me cabreo con muchos compañeros por la forma de hacer necropsias. Muchas veces la visión que tenemos de una necropsia es llegar al interior, ¿no? Yo pongo muchas veces el ejemplo de que esto es como cuando un niño abre un regalo, ¿no? Quita el envoltorio, lo rompe la caja y quiere llevar al interior. El hacer una necropsia arreglada, hacer una necropsia de ese tipo, llamámosle chapucera, nos puede llevar 5 o 10 minutos más, y la información que vamos a obtener de una manera o de otra es infinitamente mejor una necropsia arreglada, evidentemente, ¿vale? Como os he comentado antes, en una necropsia vamos a observar formas adultas, formas masivas de animales adultos, como veis en la forma de Ascaris, donde prácticamente tenemos una obstrucción, pero en esa misma fotografía, aunque es una fotografía muy pequeñita, vemos un adulto esto es lo mismo que este intestino. Ahí vemos un adulto de tricuris enganchado, ¿vale? En tricuris podemos ver toda esa cantidad brutal que hay con lesiones evidentes en el intestino grueso. Evidentemente no siempre ya no lo estamos encontrando, pero también nos podemos ver, sobre todo fundamentalmente en Ascaris, es digamos, lo que producen las migraciones larvarias, ¿no? Que son el típico hígado con manchas de leche. No se ve excesivamente bien, se ve mucho mejor en la pantalla pequeña que tenemos aquí y demás. Y en coprología lo que vamos a ver son huevos de Ascarisum y una cantidad muy alta de tricuris. Esto no es lo habitual, ¿eh? Es una fotografía que normalmente son todas fotografías nuestras del laboratorio, pero normalmente no nos vamos a encontrar con esa carga parasitaria tan elevada. Es difícil encontrar una carga elevada porque evidentemente no hay una eliminación, como hemos dicho anteriormente, tan elevada de parásitos, ¿vale? Entonces, primero debemos de saber qué parásitos tenemos en la explotación. Necropsia y coprología. Las necropsias no solamente indicadas cuando queramos ver un parásito, sino cada vez que hacemos una necropsia en nuestra explotación, debemos de recoger todos los datos que vemos. Probablemente en muchos de los casos cuando veamos parásitos no tengan un efecto clínico claro en la necropsia que yo estoy haciendo, pero sí
ya voy a tener ese dato para saber qué parásito tengo en la explotación y hacer tratamientos adecuados. En cuanto a los productos, una de las cosas que a mí más me preocupa es la dosificación. Como hemos comentado antes, nosotros trabajamos en el laboratorio y a nivel de campo, y una de las cosas que más nos pregunta la gente es cuántos kilos he hecho de producto por tonelada métrica de pienso. Eso es un error absoluto. O sea, lo que yo tengo que contar es el producto, la cantidad de producto que tengo que dar por kilogramo de peso vivo durante un tiempo determinado. Eso sería una dosis correcta. Volvemos a la tabla anterior. Estamos con 5 o 6 productos. Una de las formas de resistencia estamos nosotros involucrados, es decir, la mano del hombre. Si empezamos a dosificar mal, probablemente tendremos resistencias mucho más tempranas de las que debemos de tenerlas, ¿vale? Entonces, tenemos que tener en cuenta el peso vivo del animal, el consumo, la dosis a la que quiero llegar y, por tanto, las ppm que voy a dar por animal. Pues tengo un interrogante en el consumo de pienso. Evidentemente, estamos en un sector donde el tema de racionamiento está claro que está ahí, se hace de manera muy a menudo, sobre todo animales cuando van a montanera que quieres mantenerlos con un tiempo de cebo muy largo, y evidentemente es una cosa que tenemos que tener en cuenta. ¿Cuánto pienso consume un animal? Podemos triplicar y cuatriplicar la dosis de un antiparasitario porque lo que está consumiendo un animal es la tercera parte de lo que realmente está consumiendo. Entonces, evidentemente no nos da miedo multiplicar la cantidad de producto por tonelada métrica de pienso si el consumo es muy bajo. Entonces, todos estos datos tenemos que tenerlos en cuenta, y el consumo de pienso en ibérico tenemos que saberlo. Todos nos vamos al famoso prospecto y muchas veces los que hacen esos prospectos se van a lo que más o menos debe consumir un animal a un determinado peso. No, eso lo tenemos que calcular nosotros, porque sabemos lo que le estamos echando a cada cerdo. En cuanto al parásito, evidentemente el tener tricuris o tener ascaris es muy diferente. Tricuris necesita mucho más dosis que el ascaris y también mucho más tiempo de tratamiento. Nosotros hemos tenido en algunos casos problemas de tricuris y hemos tenido que hacer tratamientos muy prolongados para que sean eficaces. Entonces, la relación de la dosis con el parásito también es muy importante. Otra cosa a tener en cuenta, y es un poco lo que llevaba al título de la charla, es la rotación de productos. Lo que a mí más miedo me da simplemente es que empiecen a aparecer resistencias a nivel de antiparasitarios, porque tenemos muy pocos antiparasitarios. Si queremos cerrar un poco los ojos, podemos utilizar benzimidazoles, porque sabemos que son sensibles la mayoría de los ascaris y tricuris. Pero evidentemente al final vamos a tener resistencias de manera indirecta, ¿vale? Las resistencias parasitarias, y lo toco por encima, fundamentalmente se deben a factores intrínsecos propios del parásito y a factores operativos, que son los que están bajo el control del hombre. Si veis, todos los factores que están bajo el control del hombre son los que hasta ahora hemos estado hablando de ellos. Es utilizar un producto eficaz, un espectro de acción adecuado, es decir, contra qué parásito y contra qué fases del parásito estoy luchando, adultos, larvas, huevos, el tiempo y la frecuencia de los tratamientos, la concentración a la que tengo que dar y el método de aplicación. O sea, todo eso está en nuestra mano para que no aparezcan resistencias. De manera indirecta, cuando hacemos un tratamiento eficaz sin rodar productos, lo que haremos será seleccionar de manera indirecta individuos resistentes. Cuando se produce la resistencia en un parásito, no se produce de manera general, se producen en algunos individuos. Por tanto, si utilizamos un producto eficaz frente a ese parásito, estaremos matando todos los parásitos que son sensibles a ese producto, excepto los individuos que aparecen las resistencias. Al final, la población de esa explotación estará constituida única y exclusivamente por parásitos resistentes y habremos tirado un producto a la basura. Por tanto, la rotación es fundamental para evitar resistencias. Como último y como dato anecdótico, es un poco las consecuencias de un mal control. Al final, aunque no es lo más importante, porque para mí lo más importante es la actuación a nivel productivo, nos encontraremos con formas clínicas. Las formas clínicas de ascaris, pues vemos desde las fases larvarias
que veremos los hígados típicos con manchas de leche y fundamentalmente en algunos casos obstrucciones. Tenía alguna fotografía incluso de algunas caries por la cantidad que hay en colédoco, que se da, yo lo he visto un par de veces, pero bueno. Y a nivel de tricuris, lo que os comentaba antes, una pera de cerdos, con 2 o 3 cerdos desmedrados, diferencia de tamaño, nos lo ponen a huevo, esto es una circovirosis. Evidentemente, si hacemos una necropsia en condiciones, nos vemos un intestino grueso repletísimo de adultos, ¿vale? Esta es la causa de la muerte de estos animales y esta es la causa de que estos animales estén así. Entonces, esas serían las consecuencias de un mal uso de antiparasitarios. Y por mi parte ninguna cosa más. Espero que por lo menos alguna cosa hayáis sacado en claro y que podáis aplicarlo en vuestro trabajo diario. Nada más.